Bienvenidos a un episodio más de Cacaritas del Ciclismo Podcast. Recordarles a ustedes que llegamos gracias a Cycle Solution y Dameri Comercial, la reina de los electrodomésticos. Este es un nuevo episodio donde tendremos un espacio donde no solamente pedaleamos juntos, solamente por las historias, los sueños, sino que también vamos a hablar de las experiencias que han marcado lo que es el deporte, específicamente el ciclismo. Hoy tenemos un episodio especial, uno que honra lo que es la experiencia, la pasión y la entrega por una vida dedicada al ciclismo. Señores, aquí tenemos a Papo Luca, pero que conste, que muchos lo conocen como Papo Luca, pero su nombre de pila es Ernesto Núñez. Bienvenido, Papo. Antes de nosotros iniciar, nos gustaría saber de dónde nace Papo Lucas. Primeramente, darle las buenas noches a cada uno de ustedes, dar las gracias porque muy escasas veces he podido estar, y creo que la primera vez, en un ambiente como este, tratando de involucrarme en algo que yo quiero ya perecer en la continuidad de lo que es el ciclismo. El nombre de Papo Luca surge simple y llanamente en los años 80, cuando yo inicio a estudiar música en Bellas Artes, y los estudiantes de término ahí entonces me apodaron Papo Luca. ¿En Bellas Artes? ¿Qué hacía en Bellas Artes? En Bellas Artes, pues yo lo que elegí fue tocar piano, hice lo elemental, terminé el Pozzoli, que era llegaba hasta tercero, y ya ahí, posterior a ello, no pude continuar porque los métodos en ese momento estaban muy escasos. Incluso yo conseguí el primer método, que es los deditos, y fue usado, ya casi deteriorado. O sea que había mucha precariedad. Hoy día no la hay, hoy día es distinto. Muy bien, señores, ya ustedes escucharon. Tenemos un verdadero pilar del ciclismo en La Vega. Un hombre que mucho antes de que existiera el GPS, los medidores de potencia, por así decirlo, como dicen por ahora, ya él estaba en la línea de salida, entrenando y fajándose con esos ciclistas, que hoy en día han dado mucho de qué hablar, ¿cierto? Entiendo que sí, porque La Vega es un bastión de lo que es el ciclismo nacional. Recuerdo yo en los años mozos anteriores y todavía, cuando La Vega llega a la apertura de un evento, hay un silencio por el respeto que hay para La Vega en el ciclismo. Papo, cuéntenos cómo nace esta pasión por el ciclismo y qué lo motivó a usted a convertirse en entrenador. Fíjate, es una historia breve que voy a narrar. Mi pasión era béisbol. Un momento. ¿Qué cambio? Sí. Primero, pianista. Después, fútbol. Béisbol. Después, béisbol. Y después del béisbol fue que entró al ciclismo. Sí. ¿Cómo cayó Entonces, él? explíqueme esa transición del béisbol a Fíjense al qué ciclismo. pasa, yo tenía dos hermanos, me queda uno de ellos varones, eran jugadores de béisbol, estuvieron a punto de firma. La precariedad era tan grande que en los libros está Rafael Núñez, shortstop, y está Julio César Núñez, pitcher, el cual también después para firma estaba jugando tercera base. Cuando firman a Heriberto Aurora de Villa Francisca, que era el conglomerado donde yo nací y crecí. En eso, mi hermano tuvo un accidente, César, y no lo pudieron firmar. A Rafael, el último chequeo, él era desarrollador y pintor, terminó en Estados Unidos haciendo eso mismo, y por entregar un trabajo, no fue al último chequeo, se perdió la firma. Okay. Exigían en ese momento 2.50 como si ahora estoy, y estaba bateando 2.65. Entonces, es algo que nosotros hoy día no estamos viviendo.
Nosotros estamos encima de todo y no nos damos cuenta. Okay. ¿Qué pasa con eso? Yo estaba estudiando, termino el bachillerato, pero estoy en el aire básicamente. La música de por sí siempre me ha gustado. Yo era fanático y me gustaba un artista que no fue muy bueno, Nino Bravo. Esa era mi pasión como artista. Dentro de lo demás, españoles y mexicanos, venezolanos, bien. Entonces, ¿cuál es el momento donde salta al ciclismo? En el 82 estaba en boga lo que era la Vuelta al Valle con Rubén de Lara como bastión en sus narraciones y era de lo realmente que le daba ánimo a lo que era ese evento. Pasaba por la avenida 18 de Abril, yo vivía ahí en la Salcedo, y eso me fue apasionando y caí en el 82, compré una bicicletica muy barata ahora, muy cara en aquel entonces, 95 pesos yo di por ella, una gran Sport. Y empecé a entrenar, pero ¿qué pasa? En ese momento el entrenador era Luis López, a quien le agradezco infinitamente, es como mi padre en esto, mi profesor. Y Luis, encargado de la Selección Nacional Dominicana, estaba radicado en Santo Domingo y hubo una merma en La Vega ya a finales de los 80 y es cuando yo realmente digo, bueno, pero yo ya no estoy para ponerme a practicar ciclismo y me monté con Luis López en la escuela del motor. Ok. De él yo aprendí lo que hoy día se ha podido hacer. O sea, se puede decir que ese ha sido su mentor. Gracias a él, primero a Dios y después a él, que él me permitió que yo me montara y que yo aprendiera realmente. Hay muchas personas que no quieren tocar esos tipos de puntos porque se creen que están por debajo. No. En el 79... recuerdo yo que fui galardonado, 79 no, fue aquí en La Matica, ya en los 80 fui galardonado y él me dijo, Papo Lucas, te lo dejo a ti. Creo que no lo he decepcionado porque hasta hoy sigo de frente en lo que es el ciclismo de La Vega y del país, porque no solo trabajo para La Vega, le doy gracias a Dios que Papo Lucas suena para el país normal, completo de Dominicana. Sí, claro que sí. ¿Y en qué tiempo entonces usted comienza ya a entrenar a ciclistas? Bueno, hubo un impasse. El extinto, que era que manejaba el ciclismo de La Vega, Pompi Domínguez, se va a Estados Unidos, finales del 88. Luis López tenía mucho compromiso y es cuando yo me introduzco, porque yo trabajaba la mecánica, todavía hago algo de ello, de la bicicleta, y en ese momento lo que había era cuarteta, señores, no había sexteta ni novena, eran cuartetas, 4 ciclistas y eso iban para la vuelta. Aquí en La Vega todavía estaba Alberto Cruz, Asterícalo, uno de los mejores escaladores en ese momento del país y del área. Estaba Héctor Fernández, tremendo sprinter de la época. Estaba José Manuel Fernández, Joaquín Cruz. Y ese grupito que no era mucho. Y yo me involucro ya en el 89, a raíz de que Pompi Domínguez se fue, queda Julián Domínguez como representante de ciclismo de La Vega y tiene los documentos incluso de los ruteros veganos. Recuerdo yo que había el evento en Santo Domingo, un evento en Santo Domingo, y yo fui donde Julián Domínguez, en paz descanse, y me dijo, bueno, papo, la asociación no tiene nada. Yo te puedo dar a la bala, digo, me basta con ello.
Y yo emprendí a Santo Domingo con 4 corredores. Wow. Y venimos airosos de ellos. Entonces ahí empieza, ya a finales del 89, lo que es la carrera que yo he mantenido hasta hoy. ¿Esos fueron los primeros 4 ciclistas que usted entrenó? De los primeros ciclistas que De los primeros que porque no había mucho en ese momento. ¿Y qué tal le fue? No fue bien. ¿Le fue bien? Sí, no fue bien. Y seguían las pautas suyas, eran muy buenos entrenadores, muy buenos estudiantes. Lo mejor de ellos era que mantenían un respeto y un cariño de padre hacia mí. Aún con una edad no como la de ahora, pero en comparación viene siendo lo mismo. Y eso bastó para que día a día nos reuniéramos de tarde y en la mañana entrenáramos. Entonces hicimos una familia y eso ha proyectado lo que hoy día estamos viviendo. Papo, nos gustaría saber cómo era el ciclismo en La Vega en ese entonces y qué ha cambiado hasta el momento. Fíjate, el ciclismo en ese entonces era una pasión. El tránsito no es el que tenemos hoy. Entonces por eso los deportes no estaban tan expandidos como hoy. Y ver un grupo de corredores que, si bien es cierto, la estética del ciclismo por la coordinación de ese grupo cuantioso que llevan un orden y que son pocas las caídas, eso es algo extraordinario. Eso es algo que llama la atención y que realmente le gusta a la afición. Entonces, hay una diferencia de ese momento a lo de hoy. Fíjense que ustedes que siguen las diferentes carreras del país, hoy día las vías están congestionadas todas de tránsito. Para poder hacer un evento es algo muy tedioso. ¿Por qué? La sencilla razón que no se ve a un ciclista como un ende que está desempeñando una función de malabarista, como yo le llamo, porque vamos haciendo equilibrio en una bicicleta, en un motor. No lo ven así, lo ven como un estorbo. Yo día a día incluso vivo sufriendo y es lo que me está haciendo cuidar un poquito más. A mí día a día casi me chocan. Yo tengo 2 retrovisores que no dejo de quitarle la mirada a ellos, porque son los que me protegen. Primero Dios y después los retrovisores. Entonces el ciclismo de ayer y el de hoy es muy distinto en ese sentido. O sea, se dice que antes había más respeto por el ciclismo. 100%, 100%, porque no se daban tampoco tantas y tantas carreras como hoy. Hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una evolución mayor en el día de hoy. Sí, de hecho lo notamos más, porque usted sabe que ya después de la pandemia, como que han surgido nuevos ciclistas, la población ha aumentado y ahí eso es lo que lleva a que las personas, por ejemplo los demás transeúntes, vean a los ciclistas como un estorbo, a ver los grupos más numerosos, más cantidad de ciclistas en la calle y eso es lo que lleva a que dicen, ¿qué busquete en la calle? Muy buen punto, el COVID. Yo padecí el COVID y le doy gracias a Dios que estoy vivo. El COVID vino a concientizarnos, señores, y no lo queremos entender. Todavía no creemos que ese fue el mensaje que llegó hacia la humanidad. Es para que el hombre se ordene, es para que el hombre tenga conciencia de qué debe y qué no debe hacer. Sí, hay muchos que le llaman los ciclistas de pandemia. Sí. Hay muchos que empezaron a... Pero ahí en ese ciclismo de pandemia, el ser humano entendió que el ejercicio es primordial. Ahora, ¿qué sucedió qué ha sucedido en el ciclismo? Se ha expandido porque usted salía en una bicicleta en el momento de COVID y ninguna autoridad se metía con usted. Okay. Incluso hasta sin mascarilla podía andar y nadie le hacía caso. O sea, no le ponía represión. Sí, sí. Entonces, eso es algo que las cosas vienen para bien y para mal. Para bien para el que la sabe interpretar y para mal para el que la deja pasar desapercibida. Hugo, y sería bueno
mencionar, vamos a entrar un poquito de bloque a la cacarita, ¿tú entiendes? Porque suenan unos rumores por ahí que dicen, Papo, que por ejemplo, esos ciclistas de pandemia, como dice Hugo, en muchas ocasiones, hoy en día, han dado la cara más que muchos élites que vienen ya de una carrera de un par de años atrás. Entonces, ¿qué usted tiene que decirnos con relación a eso? Mira qué pasa con el ciclismo de pandemia, como le están nombrando. Los profesionales de ese momento, antes de la pandemia, se enfocaban en atender a su profesión, sea médica, sea de laboral, de construcción y de otras cosas más. Sin embargo, en ese momento de pandemia que usted no podía o no debía salir a la calle, la opción era salir porque hay algo. Nosotros luchamos por tener una casa y cuando la tenemos no le damos el calor que merece. Entonces la gente quería salir. Al querer salir en una bicicleta, porque en un motor no podían, en un pasola tampoco. Se compraron, aquí se vendieron miles y miles de bicicletas, aunque fueran 2 aros con un cuadro, pero era una bicicleta. Y salían a ejercitarse. Y eso ha producido, como ustedes dicen, el ciclismo de pandemia. Ahora bien, ¿quiénes son los que representan el ciclismo de pandemia? Las personas primordiales para que haya desarrollo en la humanidad. Muy bien. Ok, ahora vamos a entrar al tema de lo que son los entrenamientos. Con relación a los entrenamientos, ¿cuál es su enfoque principal en el ciclismo? ¿Es una forma más física o más técnica? ¿Cuál es su metodología de entrenamiento? Mira, en cuanto a eso, la técnica no debe quedarse atrás. Porque realmente sin técnica nosotros no vamos a avanzar mucho. Porque hacemos un ejercicio a rajatabla, como se dice. Pero la parte fundamental de esa pregunta es el enfoque que tenga cada quien en lo que quiere ser. Eso es importantísimo. Y que el día a día da resultados positivos a ese enfoque de que usted quiere ser. En base a lo que se espera. Claro, claro, porque, por ejemplo, usted quiere hacer una carne a la parrilla, pero hay un proceso. Claro. Y si no agota esos procesos de buscar ese asador, de echarle ese carboncito, sazonar esa carne en lo que usted está preparando ese asador, usted no va a comer una carne deliciosa. Entonces eso es lo mismo. Nosotros no queremos agotar los puntos necesarios para cada cosa. Nosotros queremos, si tenemos sed, que el agua no tomarla con la mano, sino que nos la den con un biberón. Y ya eso pasó de moda, eso es con los niños. Entonces todo es un proceso en la vida. Mire, ¿y hay diferencia en el entrenamiento de antes y el entrenamiento de ahora? Mucha diferencia. ¿Cuáles son esas diferencias? Mira, la primera diferencia que existe es que tanto en la máquina que se usa hoy como en la tecnología que ha entrado hoy no existía en nosotros. Porque en el año 93 yo estuve en Cuba haciendo el curso de ciclismo con Oscar Linder y el sistema electrónico estaba. Y él dirigía la selección de Alemania y ese sistema, para proyectarlo, él nos dijo a los estudiantes que duró un mes el sistema en una piscina a ver si resistía lo que eran las temperaturas. Entonces, la tecnología ha venido a ser un ente de facilitador para cada quien. Por ejemplo, no es lo mismo, y yo uso el método antiguo en el que yo me he desarrollado, a mí me gusta el día a día. ¿Por qué? Entonces, sencillo. hablando del método antiguo que usted hace, ¿de qué se trata el método? El método antiguo se trata del día a día, en que usted, no es lo mismo que yo le envíe un programa a que yo le ejecute un programa día a día. Cuando yo le ejecuto el programa, usted no durmió bien, usted no cenó, y al otro día yo le pregunto, ¿cómo usted amaneció? ¿Cómo usted se siente? Que es lo primordial. Otra cosa que debemos tener en cuenta
aquí los atletas, tal vez uno de 100, sabe hacer esto. El pulso basal le dice a usted cómo usted está para ese día y qué debe de hacer. ¿Cuáles son las pulsaciones Por uno dónde. debe, que uno debe tener para uno sentirse bien? Fíjate que las pulsaciones varían entre una persona Entre y una otra. persona. Sí, Vamos pero a tú sabes que entrar en los tips. Exacto. Si tú amaneces con, tus pulsaciones son alteradas y tú amaneces con 60, por ejemplo, pero ese es tu módulo. Pero hay unos que amanecen con 70, otros que amanecen con 80. Puede ser porque no duermas, puede ser, pero hay personas que son hipertensas. Entonces se va a amanecer alto todos los días. Sí. Entonces, en ese sentido, no puedo contestarte específicamente, sino explicarte lo que te he dicho. Todo depende cómo tú tengas tus pulsaciones. Y de eso depende lo que tú debas de hacer ese día. Entonces, el día a día es lo mejor para entrenar. Sí, en cuanto al entrenamiento, ¿hay alguna diferencia de que usted entrenaba los jóvenes de antes y los jóvenes de ahora? Hay una diferencia del enfoque que tenga cada uno y la dedicación para lo cual quiere llegar a alcanzar. El objetivo de cada uno. Lógicamente. El atleta de hoy se basa, el más joven, vamos a decir, se basa en lo que tiene aquel, la modernidad. O sea, oye, tiene electrónico, pero yo lo que tengo es mecánico. Pero ¿qué pasa? El electrónico se subdivide. Todos los días te están inventando una cosa nueva. Y actualizaciones siempre. Entonces, el mecánico no, el sistema mecánico es el mismo día a día. Fíjate que hoy día no está, el stand no es una cuestión que llegó ahora, el stand es viejo. Pero aquí no se usaba stand porque pesaba mucho. O sea, le daba más peso a las llantas. ¿Tú ves? Sí. Hoy día, la mayoría, yo te puedo decir que el 90% dice, no, si yo no tengo stand, yo mejor no salgo. Porque si se pincha, sella, depende del pinche, para que selle. Sí, depende del pitcher, sí, porque hay pitcher que no... Entonces, todo eso, y el joven de hoy realmente no se enfoca en el talento que él tiene, sino en lo moderno que tiene el otro. Ok, ¿y qué es lo más difícil que usted como entrenador ha encontrado en los nuevos ciclistas de ahora? O puede ser en lo anterior también, pero ¿qué es eso que se le ha hecho tan difícil usted en entrenarle a uno de los ciclistas? Fíjate, para mí no es dificultad, porque yo me mezclo y me adapto a cada ser humano. Muchos le llaman dificultad y yo digo que no, que son espacios que uno tiene que vivir en la vida. Y si con la experiencia que ha transcurrido no puede manejarlo, no tiene ninguna. Yo me adapto a cada quien. O sea, que no han tenido dificultades, sino que usted ve esas dificultades. Vuelvo y repito, no es que no haya dificultad, yo me adapto a cada quien. Porque la dificultad la crea uno cuando no se adapta al otro. Claro. Entonces, entiendo. si yo sé que tú eres un color más claro que el mío, yo no puedo decirte que tú eres oscuro, porque hay contradicción. Por supuesto. Ahora, si me voy con el color tuyo, tú no vas a ver el color mío, pues te estoy favoreciendo. O sea, que usted ve esos obstáculos, por así decirlo, como un impulso, un avance. No lo veo como obstáculo, no. Yo lo veo en el sistema de pensar de cada ser humano. Ok. Entonces yo me adapto a lo que es ese prototipo que yo estoy manejando. Porque si llegó a mí, por ejemplo, en el país le doy gracias a Dios, he podido manejar la mayoría de los corredores que han surgido a nivel nacional. De hecho, yo tuve una etapa en que de Santo Domingo me enviaban los que eran miembros de la selección a hacer una base aquí en el Cibao, porque nosotros tenemos un área que no queremos entender que es la mejor en cuanto a altimetría se refiere. Cuando te habla de altimetría, ¿qué significa la altimetría? Tenemos plano,
tenemos columpio y tenemos zona montañosa. Claro, se puede decir que La Vega tiene de todo. Tenemos todo. No de todo, pero la mayoría de las Por así cosas. decirlo, lo más esencial. Lo esencial y un clima que un día amanece fresco y un día amanece muy caluroso. Entonces todas esas variantes son importantes para este deporte. Porque cuando uno sale, como le digo yo a muchos atletas, yo hago un programa y en ese programa yo digo que vamos a hacer montaña. Hay muchos que no quieren ir a la montaña. Y yo pregunto, y cuando usted sale de aquí a correr en tierras extranjeras, ¿usted sabe dónde va a ir? Usted tiene que prepararse primero. Claro. Claro. Entonces, la variante es lo que consolida lo que es un atleta en este sentido. Sí. Mira, ya para cerrar con la parte del entrenamiento, cuando hablamos de hacer base en la bicicleta, ¿a qué nosotros nos referimos? Fíjate, el ciclismo se trata de variantes. Lo primero que un ciclista debe trabajar es realmente la resistencia básica. Resistencia básica no es más que usted salir a pedalear ligeramente. Usted no debe salir a un ritmo muy excesivo porque se le altera el corazón y las pulsaciones. Cuando esa sangre del corazón pasa por los pulmones y no consigue la cantidad de oxígeno suficiente para llevar a los músculos, ¿qué va a pasar ahí? Los músculos se contraen. Ahí entra lo que es ácido láctico que se queda en los músculos, no lo despojan, entonces viene lo que le llamamos chalijó. Que es muy bonito eso, porque eso es bellísimo un chalijó. Ah, sí. Muy bello el chalijó. Pero lo neutraliza. Entonces, realmente, ahí, después de la resistencia básica, debemos trabajar la potencia, la fuerza. Ok, antes de entrar en ese capítulo de entrenar la fuerza, en términos generales, para nosotros los amateurs, ¿qué tiempo nosotros debemos dedicarle a la base? Sabiendo que tenemos un año de decimarse. Fíjate, los entrenamientos realmente ciclísticamente hablando, se van trabajando por fase de 21 días mínimo. Ok. 21 días mínimo se van trabajando las fases. La resistencia, la potencia, la velocidad, con sus acápites. ¿Cuáles son los acápites? Los intervalos. Entonces, todo eso tú lo conjugas y al final tú tienes ya un círculo hecho en el que sí puede transitar con quien venga. Por ejemplo, aquí en 2008, a Ismael, 5 corredores en Moca le dijeron al final, vete que no podemos contigo. Cada uno le hacía un demarraje que no más que un force, pam, cada uno le hacía 1, 2, 3, y al final dijeron, vete que no podemos contigo. Porque estaba preparado para eso. Claro. Yo lo preparé para eso. Entonces, esos acápites hay que trabajarlos. Aquí a la gente no le gusta. Si ustedes verifican, la mayoría de los que montan bicicleta siempre andan trabajando potencia. La máxima, plato grande y un 11, si tienen 11, un 10, un 12, lo que tengan. Potencia. Pero cuando usted lo lleva a San Francisco de Macorís, no le llegan a Sabana Rey. Porque no hay una secuencia ligera que los músculos hayan podido manejar o adaptarse a ellos. Entonces, por eso hay que trabajar por fase. Debemos trabajar. Ok, eso es muy importante, trabajar por fase. Entonces, ahora vamos a entrar en el bloque 3 del ciclismo en La Vega y en República Dominicana. Sería bueno, Capi, porque sabemos de qué Papo, o sea, no es que sabemos, es que lo vemos como que más enfocado en esos ciclistas de ruta. ¿Usted se dedica también a entrenar ciclistas de mountain bike? Bueno, hay una historia escrita, soy de los pioneros de mountain bike en el país. Pues nos gustaría escuchar parte de eso, Este es un grupo que realmente los trilleros nacen en Fantino. Gomas Ancha fue Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, La Vega, Gomas Ancha.
Y realmente en los años 90, bueno, yo corrí 3 carreras, de las 3 carreras gané 2 segundos lugares. Y aquí en Guaco, que se hizo una carrera también, iba de primero y por una casualidad negativa, me pinché de adelante en la última vuelta y perdí el evento. Entonces, ¿qué pasa con el ciclismo de mountain bike? Aquí yo he entrenado a los pioneros del ciclismo mountain bike, conjuntamente con Luis López. Entrenamos a los José Coronado, a los Jorge Pérez, a Juan Carlos La Sala. O sea, una gama de muchachos, Bernino Antonio de la Cruz Caballá, Mata Vieja en paz descanse. O sea, son una serie de corredores que los números están escritos en un historial en el que no se le hace mención. En una ocasión, en el 93, me llamaron enemigos de mountain bike en Puerto Plata en un campeonato. Y yo respondí diciendo que yo era tan enemigo de mountain bike que soy de los pioneros. Lo que pasa es que yo subdividí lo que era mountain bike y lo que era ruta. Y los números están en ambas. Aquí hubo un muchachito que no puedo dejarlo pasar desapercibido, que está montando bicicleta hoy día, que es Javi Moronta. Sus 2 hermanos están montando, el Vado y Manuel. Sí, son duros ellos. Y el Javi hizo un espectáculo. Yo estaba en Martinica, en Pontón, que yo diseñé la ruta, que eso se fue abajo. Pero hizo un espectáculo todavía en Cotuí, que eso fue de apaga y vámonos. O sea, que no son cosas que estoy ajeno a ella. Lo que sucede es que no debemos abarcar todo. Vamos a darle chance a los demás. Sí, pero es bueno que viniendo de un pilar como es usted y todo lo que ha aportado el ciclismo, es bueno que todas las personas también conozcan esa parte que yo sé que muchos no la conocían. O sea, qué bueno que se... Lógico, ¿no? Y que realmente hay que dar oportunidad a los demás y que no debemos estar en 2 vertientes, porque yo no he visto un cuerpo que esté en 2 lugares al mismo tiempo. Imposible. La ley física dice que la impenetrabilidad, que usted o está en el centro o está a los laterales. Y eso es lo que ha sucedido. Papo, queremos hablar un poquito sobre el ciclismo en La Vega y a nivel general. ¿Cómo usted ve el desarrollo del ciclismo en La Vega actualmente? Mira, voy a empezar esa pregunta con algo que desde hace varios años yo vengo significando y creo que tengo la razón de que hay una confusión. ¿Cuál es la confusión? Con el esparcimiento de lo que es el máster y lo que es el ciclismo élite. Anteriormente había muchos prejuveniles, muchos juveniles, muchos sub-23 y estaban los élites, que eran muchos también. Al paso del tiempo, ¿qué tenemos? Mucho máster. ¿Y por qué? Porque el máster realmente son los que están manejando el ciclismo, no melaganariamente, que se entienda eso, sino que son las personas que antes quisieron y no pudieron ser ciclistas a plenitud, pero hoy día lo que fundamenta que una persona camine, el ente económico, por su profesionalidad, por su dedicación en lo que hace, le ha dado la manera económica y han comprado las mejores bicicletas y han expandido, volvemos a lo del COVID, han expandido el cúmulo de ciclista máster, donde el máster en los años 90 fue aislado. Sin embargo, la persistencia que me da preocupación, ese evento tan bueno que se hacía, ¿Cuál? el Lisimadi, que pereció. Sí. Pereció el Lisimadi, esa es una baja para el ciclismo. Ahora el Simasi
lo voy a decir porque lo he oído en comentarios ya, hay un inconveniente por no respetar lo que es el reglamento de ciclismo. Y en ese sentido, yo lo veo como una baja que un equipo de un renombre ya en el CIMASI se retire. Entonces, ¿Usted sabe cuáles fueron los motivos del cierre de ese? no tengo la información exacta. Hay tópicos y yo he dicho que esos tópicos realmente originan a una expulsión de los atletas y el equipo lo que ha decidido es retirarse. Yo creo que, si bien es cierto, nosotros vivimos una experiencia como veganos en algo que La Vega está padeciendo en cuanto al ciclismo se refiere, pero el reglamento hay que respetarlo. Las reglas tienen que seguirse. Claro, ¿de qué estamos padeciendo los veganos? El ciclismo de La Vega. Estamos padeciendo de un ciclista que incurrió en un defecto en el cual está sancionado y eso le ha hecho daño a La Vega. ¿Cuál defecto fue ese? El dopaje. El dopaje. Qué fuerte fue eso. Solamente fui yo que me quedé así con esta respuesta. No, porque y sabemos con esa vertiente que nos dio, a que entonces, es penoso un ciclista que yo formé, que yo hice. Y con la trayectoria que lleva. En la postrimería de su carrera, incurrió. Cuando yo ese año que ganó su vuelta, su sexta, le dije, retírate, que el atleta se retira cuando está en grande. Marichal, que no un cualquiera, lo escribió en su libro. Retírese como atleta cuando usted está en la cúspide. ¿Por qué? Porque brillará de por vida. ¿Cómo se llama ese atleta? No hay que decir nombre porque no hay que revivir la herida para que siga sangrando. Sí. Papo, nos gustaría saber, y o sea, creo que ese momento... Yo no sabía quién era el atleta, yo lo que quería era confirmar. Entonces ya yo sé quién es. No, ya sé quién es. Exacto. Ya sé quién es, pero quería confirmarlo, a ver si... A ver, no voy a seguir. Sí, déjalo ahí. Vamos a dejar la cacarita un poquito. Aunque sí, lo que voy a preguntar ahora, nos vamos a ir enfocando, entrándole al bloque de la cacarita como ahorita. Y es... me gustaría hacerla ahora porque creo que es el momento oportuno. Cuando usted se refería al tema de lo máster de ahora y lo élite, hay un tema que suena mucho y es que dicen que los máster, vamos a hablar en términos populares. Sí, dicen que los máster le están rompiendo los pies a los élites. Háblenos, ¿cuál es su opinión con relación a eso? Mira, no es que le están rompiendo. Y no es lo que yo digo, por si acaso, es lo que dice. Los promedios indican eso. Ahora bien, ¿qué tipo de bicicleta se usaba en la etapa plena élite? Señores. ¿Qué tipo de recuperantes se usaban en el mismo ambiente? O sea, yo termino de decir que el máster de hoy es la persona que tiene el poder adquisitivo, duerme bajo un aire. Sencillo. Yo hice un entrenamiento a Constanza con los élites. 12 corredores y un corredor fue causa de una decepción en el sentido que se enfermó. Osvaldo Capellán. Segundo, le pisaba los talones a Ismael. Osvaldo Capellán, y creía yo que era la mosquita blanca que estaba en Constanza que le había afectado. Y no fue eso. Osvaldo Capellán dormía en un cuartito con un techo que él tenía que agacharse. Imagínense ustedes para esta etapa de calor. Se está sobreentrenando. Un máster hoy, el calor que coge, lo coge en la calle con la bicicleta. Pero de ahí en adelante, llega a su área de trabajo bajo aire. Llega a su casa bajo aire. Y llega a los sitios de diversiones, vamos a llamarle,
o de esparcimiento o de comer algo y es bajo aire. Hay una diferencia muy grande. Claro que sí. El organismo está consumiendo calorías constante en el que no tiene ese ambiente bajo aire. Y esos recuperantes de hoy no son los de ayer. Salir ayer en una bicicleta, yo lo hice. Yo me iba al túnel, a capela, sin tubo, un termo de agua y sin dinero. ¿Y sobrevivía? 100%. Porque hoy en Si no día- hubiera sobrevivido, no estuviera aquí ahora. Porque hoy en día se Mira, podría decir que usted suelta a un ciclista en esas Pablo. condiciones y es a pasar trabajo. No. Porque como usted mencionaba ahorita, también esto de ciclismo depende mucho del mismo, vamos a decir, de lo que sucede en el día a día. Sí, claro. Entonces, son muchas las circunstancias que se le puede presentar a una persona, Claro. Sí. y más de aquí al túnel. Realmente distinguen y diferencian lo que son los ritmos de hoy. Pero vámonos a la máquina. Una bicicleta que una persona, como se dice, se acostaba entre la goma trasera y la barra vertical, que es la que soporta el sillín. Y hoy día ese dedo no le entra. ¿Afecta o beneficia el viento? Hay un beneficio porque ya el viento no detiene tiene por dónde entrar. a plenitud esa máquina. El aire lo que hace es que flota por sus alrededores. Entonces se vence la turbulencia del aire más fácil. Todo eso es beneficio que hay hoy. Ayer no hubo. Miren, por ejemplo, ciclista del momento, Bogachá. Miren a Bogachá. Eddie Merckx, están los récords ahí de Eddie Merckx, pero en su época. Bernard Hinault, están ahí, pero en su época. Loren Fiñón, pero están ahí en su época. Greg LeMond, están ahí en su época. Y Armstrong, que empezó y pudo llegar a 10. Pero se pasó. Dopado. Se pasó. Se pasó. Entonces, son cosas que en el modernismo se están consiguiendo que anteriormente, más que transfusión de sangre, no existía. Entonces, ese es el avance y es la diferencia que hay entre los máster y los élites, que se está criticando al élite de antes y el máster de hoy. Claro, pero vamos a lo que yo termino de decir. O sea, que se puede decir que eso ya viene siendo parte de la evolución del ciclismo. Lógicamente. Entonces, ya ustedes saben, élite, Lógicamente. aprendan a defenderse, ya ustedes tienen respuesta. Ya. Aparte de otra cosa, el hombre nace y el talento se hace. Nace con un talento, pero hay que hacérselo, hay que perfeccionárselo. Usted puede ser en su músculo, tener células blancas y usted es explosivo. Y usted en una llegada no hay quien le gane. Pero si tiene las rojas, usted no va a ganar muy fácilmente. Porque la blanca es la que desarrolla una velocidad explosiva. Las rojas pueden mantenerla en un momento. Entonces hay una diferencia física y económicamente. Así es. Papo, desde su punto de vista, ¿qué usted entiende que hace falta para que más jóvenes se interesen en este deporte del ciclismo? Muy buena pregunta. Mira, aquí hace falta que se haga un trabajo de base y que se haga como en años anteriores o en décadas anteriores. Hay que llevar el deporte a las escuelas. Ahora bien, con un criterio de sostenimiento, un criterio que cuando haya un talento se enfoquen en ese talento y que se desarrolle. No es buscar a la escuela un talento y no darle la utilería que necesita, Exacto. porque realmente hay diferentes tipos de escuelas. Hay estudiantes que tienen la posibilidad económica, pero entonces los padres no quieren que se sumergen en ese deporte. Puede ser natación, puede ser otra cosa, pero en el ciclismo sabemos
que por lo que empezamos a hablar, el tránsito está muy peligroso, muy congestionado. Hasta caminando tenemos problemas en el tránsito. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay que hacer un programa. Yo en el 2009 decía que necesitamos de 5 a 6 años para aumentar, para desarrollar lo que es el ciclismo nacional. Hoy yo digo que tenemos que hacer como hizo Colombia. Colombia empezó en el 90 a ejecutar un programa y de 90 aquí son 35 años, pero Colombia está en el mundo entero a nivel ciclístico. Yo recuerdo que en el 93 cuando estaba en Cuba estudiando se nos habló de eso, pero Colombia ya tenía un programa diseñado. Y de ahí han salido muchos corredores en los cuales dan a conocer a lo que es Colombia. Por tanto, yo entiendo que debe trabajarse en la base, que es lo que menos le gusta a los técnicos, trabajar en la base, porque la base no es más que el inicio. No es lo mismo trabajar con un niño de preprimaria que trabajar con uno de primaria y de segundo, o sea, sucesivamente. Pero si no trabajamos en la base, no vamos a educar ni vamos a enseñar a un atleta, en este caso un ciclista, a que se desarrolle tal y como debe de ser. Aquí hay quienes andan en una bicicleta, bueno, hace unos 3 meses, Manuel Divane invita a un amigo, ingeniero, compra una bicicleta y entrando en Calapié, él se cayó porque no sabe entrar en Calapié. La chapa, como decimos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Primero, hay que enseñarle. Yo todo el tiempo le he dicho al que pone un pedal automático, pégase a una pared, pégase a una barra horizontal, agárrese, engrampe y saque. Engrampe y saque. Entonces ya tiene una práctica. Entonces, si es para detenerse después que va rodando, hágalo 20, 30 metros antes de donde usted se va a detener. Saque uno. Le da tiempo a que usted saque el pie. Entonces hay que tratar de trabajar en la base. No queremos hacerlo, por eso no tenemos prejuveniles, por eso no tenemos juveniles suficientes. En La Vega hay unos 4 o 6 juveniles, pero eso es porque tanto los padres como ellos mismos y han encontrado padrinos están transitando en bicicleta. Y vemos que esos que están iniciando, esos que usted menciona, han dado inicio y en la misma mountain bike. Salen de mountain bike. Exactamente. Pero mountain bike y BMX son 2 modalidades. Primero BMX, que es la más usual desde que el niño empieza a caminar. Y luego viene la mountain bike, porque ya la mountain bike sabemos que hay terrenos más accidentados y que hay más riesgos de peligro. Técnico. Entonces, del BMX aprenden la técnica de cómo sostener el equilibrio en la bicicleta. Yéndonos un poquito más a lo personal, ¿cómo usted se siente cuando usted ve a un ciclista que usted formó, destacándose en un podio, entrenando? ¿Qué usted siente? Es una satisfacción y es un premio que Dios me da y que yo lo puedo percibir. Por la razón de que es igual que cuando uno tiene un hijo. Uno lo ve desarrollar y cuando el muchacho tiene ya los conocimientos y se empieza a manejar por sí mismo, por su desarrollo, uno se siente satisfecho. Eso siento yo cuando veo un corredor que yo he trabajado con él, que sube a podium, que respeta a los demás ciclistas, que respeta a la afición y que tiene una disciplina al 100%. Eso es bueno. Papo, hablando un poquito picante, por decirlo así, ¿le ha tocado a usted lidiar en algunos casos con esos ciclistas difíciles, vamos a decir rebeldes, o en términos populares, como uno dice, que se creen la última Coca-Cola de desierto? ¿Cómo usted maneja también esa parte? Obviamente si le ha tocado vivirla, que me imagino que sí, porque siempre aparece. Desde el inicio me correspondió tocar
o manejar ese tipo de corredor, pero eso dependiendo cómo uno se maneje en cuanto a los criterios que uno le implemente a ellos, el respeto que deben tener hacia los demás, que es la disciplina de lo que hablamos anteriormente, y que uno no se salga del carril del orden, porque si yo, como director de un atleta, me desequilibrio, ¿qué voy a esperar del atleta? Entonces, tratar de ir por buena senda para que ese atleta de eso aprenda, y cuando yo le reclame, que él no tenga para dónde cortar y reclamarme. ¿Y usted ha tenido algún ciclista que usted lo haya llevado a hacer podium y no le ha dado ni siquiera las gracias, no lo ha mencionado cuando le han hecho entrevistas? O sea, un ciclista mal agradecido, vamos a decirlo así. ¿Ha tenido un ciclista mal agradecido? Fíjate, yo no le llamo mal agradecido. Recordemos que, por ejemplo, yo estoy aquí, yo estoy en familia y me siento en familia. Y yo delibero, cuando me están hablando de ciclismo, no cojo presión. Mayormente el atleta tiene poco desenvolvimiento verbal y se tranca. Ok, o sea que es un tranque. Es un tranque, no mal se le agradecido. olvida lo que realmente debe decir. Quizá en un momento lo ensayaron. Incluso fíjense que el juramento deportivo, si ustedes ven los eventos y que un atleta promulgue, no promulga el juramento deportivo 100%. Se tranca. Se tranca. Entonces, no le puedo llamar mal agradecido. No, porque seguro que también No. hay ciclistas que entonces Alzheimer que le da porque han subido muchas veces y ni siquiera lo han mencionado. Lo que pasa es que la falta de un seguimiento educativo en cuanto al deporte no se le ha enseñado esa parte. Pero entonces, Papo, cuando suceden esos momentos que menciona Hugo, ¿se siente usted mal? ¿O piensa que quizás eso mismo que usted ha Miren, dicho? Ismael en el 2009, si mal no recuerdo, 2009 creo que fue, mal no recuerdo, fue campeón nacional, donde se efectuó el campeón nacional. Ahora, no dio ninguna mención. No, todo lo contrario. Le dio toda la Él mención. al periodista le dijo, se lo dedico a Ernesto Núñez. Adivinen ustedes. Nadie conoce a Ernesto Núñez. No. No. En el periódico salió Eladio Núñez. No, pero córtalo y póngalo. Yo dije, nadie conoce a Ernesto Núñez, lo deja ahí. No, para que ustedes vean lo que son las cosas. Sí, entendemos. O sea, que a veces quizás lo dicen, pero la información... Exactamente. Ok, y entonces de esos ciclistas que usted ha entrenado, que no son mal agradecidos, sino que tienen Alzheimer, ¿usted se ha sentido decepcionado de alguno que usted también lo haya llevado? ¿Hay alguna decepción con alguno? No, fíjate, no tengo decepciones ninguna. Y en ese sentido lo que yo hago es que, por ejemplo, aquí han venido corredores de Estados Unidos que yo lo manejé, lo inicié más bien. Y no me han llamado ni me han visitado. Ni le han dicho hola, ni lo han saludado. No. Y después, cuando llegan allá, me dan una excusa. Y yo le digo, está bien, no hay problema, cuando tú vuelvas nos encontramos. Ya. Ok, ya, eso pasa. Sí, porque no tiene sentido, porque si yo me le muestro mal, no me vuelve a llamar. Claro. Sí tiene Entonces, yo creo que le debe doler más que yo lo reciba con emoción, con alegría y con el cariño que yo le impregné. O sea, que es lo que dice, Usted que ha todo depende de su usted ha entrenado percepción. mucha gente, ¿no hay un numerito más o menos de cuánta gente así olvidadiza tiene usted más o menos? ¿Cuántos ciclistas? Mira, ayer yo estaba para Pimentel haciendo un entrenamiento. Es un muchacho de ahí de San Francisco de Macorís, que yo lo ayudé mucho. Está un poquito obeso y él se detuvo a saludarme. Yo lo saludé porque el físico no se me olvida, pero el nombre no. No recuerdo el nombre. Y él con mucho afecto me saludó. ¿Pero le dio Papo Luca o Ernesto? Papo Luca. Ok. Por Ernesto, Nadie Papo Luca. Papo Luca. A partir de hoy lo van a conocer, Ernesto Núñez. Ya Ernesto ustedes Núñez, saben, cuando sí. ustedes vean el encabezado de un periódico por ahí, digan de una vez, ese Papo Luca. Ay. Vamos a entrar en un entorno un poquito más local ahora, más local. Usted sabe que este año no fue un buen año para el equipo de los Papo Luca y yo realmente tengo mis dudas
y necesito resolver esa pregunta de qué fue lo que pasó con los Papo Lucca este año. Fíjate, el equipo o el grupo Papo Lucca se inicia con 3 corredores. ¿Cuáles son los 3 corredores? Ahí estuvo el hoy coronel, estuvo Pedro y estuvo el que yo acepté, el licenciado, tenemos unos días que no nos vemos. Qué difícil se la puso. No. Pero está bien. Él sabe. Inició Con esos 3 Inició iniciamos. con 3 corredores, Papo Lucca. Cuando iniciamos el proyecto, ellos me dijeron que para que yo fuera 2 veces o 3 veces a la semana. Yo le dije, no, yo trabajo diario. En ese entonces, yo le dije, fíjense, donde yo estoy, llega mucha gente, con muchos ciclistas. Inmediatamente empezamos a salir, empezamos a reunirnos, empezaron a llegar, empezaron a crecer. Pero hay algo que es real en La Vega. El ego nos corre por la sangre. El ego fue El ego nos corre por la sangre. El factor principal de la turbulencia que tuvo. Porque seguro que tenemos más Papo Lucca para el próximo año. Al 100%. Porque el año antepasado ustedes tuvieron un año exitoso, muy No, exitoso. y que por ejemplo sigue todavía con su grupo, con su entrenamiento y Seguimos. eso. O sea, que se puede decir que Papo Lucca está ahí, pero no tan activo. Pero van a seguir. No, estamos activos, Están lo que no activos. estamos en competencia. Exactamente, a no eso están me en refiero competencia. con el tema de las competiciones. No, porque es otra cosa sí, distinta. sí. Entonces, ¿cuál fue el motivo de esa turbulencia? Fíjate, el grupo llegó e incluso los demás grupos se adhirieron a nosotros y es lo que yo estaba buscando, la unificación de La Vega. Muy bien. Porque yo digo, y lo he palpado, que La Vega no tiene más campeones porque corremos muy individualmente. El vegano corre contra el vegano. Y debe ser lo contrario. Los demás pueblos están corriendo por su pueblo, no por un corredor, sino por el pueblo. Y yo he trabajado en ese sentido desde mis inicios. Yo he dirigido, por ejemplo, yo gané la Vuelta al Valle 96, 90, la Vuelta a la Hispaniola 96, 97 con 2 equipos que vinieron de Estados Unidos y yo lo dirigí. Pero estaban dominicanos. 35 años que tengo ahora en ciclismo he trabajado por dominicanos. Yo no fui contratado en Guadalupe porque yo estaba manejando la selección nacional dominicana. Y cuando Chaulet se enteró que ya tenía el contrato hecho, tumbó el contrato. Yo iba a ganar euros en Guadalupe, Martinica y esos sitios. Sin embargo, eso a mí no me detuvo. Igual. Porque me he dado a qué, a lo que yo soy, dominicano. Claro, igual no lo va a detener esto que ha pasado. Pero no hubo una razón cierta. La razón existe de que yo entreno no solo los corredores de Papo Lucca, de Team Papo Lucca, sino de lo que se acerquen porque les gusta como yo entreno. Y en ese sentido, tú sabes que el compañero sonsaca al otro compañero. O sea, que hubo una Entonces, cosita ahí entre los... Nosotros en ningún momento fuimos muchos, como competidores. Paseadores sí, pero competidores no. Okay. Ahora, yo hice una promesa en el primer año y le dije, este año es de reconocimiento, el año que entra usted hace podio. Y se dio. Okay. Pero para el año que entra, la disposición, mi disponibilidad está para lo que crean en lo que se debe hacer, echemos hacia adelante. Claro, y siempre que se resuelva el inconveniente. Es que no hay que resolver nada, es solamente enfocarse en que son de Team Papo Lucca y seguir. Okay.
Pero para eso tienen que desapartarse de los compañeros que están allí, saber que ellos son de allí y que ellos son de acá. Es lo único. No entendí esa parte. ¿Cómo así? Compañero de aquí, Sencillo, compañero de allá. sencillo. O sea, se puede decir que esa, vamos a decir... No, no es esa, no. Miren. Yo soy Team Papo Luca. Correcto. Aquí el corredor de otro grupo yo me le niego. A ninguno. Porque yo soy de Team Papo Luca. Y usted busca la Entonces, unión. yo me quedo de Team Papo Luca y el que quiera que venga de Team Papo Luca. Siguiendo con su grupo, Claro. pero yo lo preparo. Siguiendo Sí, entonces, no me responde la pregunta nunca, pero vamos a dejarlo ahí. No es que es así. No, lo que De mi parte es así. No, claro que de su parte, pero usted no puede, o sea, una cosa es usted como entrenador y usted como cabeza de equipo, son dos cosas diferentes. No, hay que haber una confusión. Yo dije muy claramente cuando se inició el grupo y cuando se fue desarrollando que yo no podía ser juez y parte. Ok. Yo soy de la parte Claro. técnica, pero no de la parte gerencial. Ok. Entonces, De hecho, Luis Augusto, que es el abogado que le dije, Luis Augusto fue que me, como se dice popularmente, me enamoró para que yo volviera a ciclismo. Yo no estaba en ciclismo, ok. directamente no. Yo estaba trabajando por allá arriba, pero yo aquí no. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El grupo fue creciendo y a veces, donde hay muchos, la disparidad existe. Pero, ¿qué es lo que vuelvo y repito? El ego hace que uno y otro no estén de acuerdo. En cuanto a esa parte, hablando del ego y del ciclismo vegano, ya, hay algunos veganos que corren en otros equipos que no son de La Vega. Entonces, ¿hay alguna razón? ¿Quiénes son los culpables? ¿Nosotros los veganos, por no ofrecerle lo que tenemos que ofrecerle? ¿O dónde, cuál es la razón de O eso? sea, yo lo que diría es que las autoridades del ciclismo vegano, o sea, dan el apoyo necesario para esos ciclistas. Porque viéndolo desde el punto de vista, uno dice, yo me voy para otro equipo, pero es que quizás no está recibiendo el apoyo. O sea, pensando desde un punto de vista. Investiguen qué da un equipo de otro pueblo al corredor vegano. Es No, lo primero. no hay que investigarlo, Primero. podemos decir. ¿Qué? Eso es lo primero, ¿eh? Eso es lo primero. Segundo, el corredor vegano o el vegano, yo soy vegano, se siente airoso con ir a comerse un helado a Santiago. O se nos olvida que aquí hubo una época que el monumento se llenaba de veganos comiendo helado y hot dog. Pero era en Santiago. Aquí No en La Vega, y yo lo tenemos en La Vega. Lo tienen en La Vega. Pero el prestigio es ir a Santiago. Se nos olvida que la Casa Amarilla filiquitó realmente porque hizo una sucursal en Santiago. Y quien sostenía a La Vega en la Casa Amarilla era el santiaguero. Filiquitó. Claro. Entonces, esas son de las cosas que a veces, es lo que yo dije ahorita, a veces están y no sabemos que están. Hay ciclistas máster que se van a otros equipos. Hay ciclistas máster de La Vega que se van a otras ciudades simplemente por comer un hot dog. Sí, Por así decirlo. sí. Y todavía eso sigue. No con el mismo arraigo de antes, pero sigue. Y quizás, Papo, se ve también, o sea, se ve un poquito más el tema de la influencia de los equipos. Porque es como usted dice, no quiero mencionar, pero quizás yo me voy para un equipo que en cierto punto lo ven como que tienen un poquito más de prestigio, Ujú. por así decirlo. Sí, pero muy buena observación. Y yo pregunto, si usted cuando se levanta no emprende una marcha, ¿cómo usted va a realizar lo que desea? Es imposible. Entonces, si nosotros como veganos queremos crecer, trabajemos como veganos. claro. Y también otra parte también, porque yo estoy culpando a los ciclistas directamente, pero también vamos a culparlo a los dueños de equipo o la directiva o La de... parte No, es que, gerencial, como mira, yo he manejado el ciclismo, como dije ahorita, hace 35 años estoy involucrado. ¿Debería La Vega tener un solo equipo? No. Mira que no tiene un solo equipo, tiene varios. Pero mira qué es lo que pasa. O sea, debería unificar La Vega, tener un solo equipo. Debiera de ser.
pero no va a pasar porque no va a haber quien soporte un solo equipo. Por el ego que tienen todos los No, ciclistas. Tampoco. por la parte económica. Ah, ¿Cuántos ciclistas tenemos en La Vega? Sí, Un solo equipo no debe ser. hay muchos. sí. Lo que sí se debe es que cuando un corredor vegano de X equipo vegano esté liderando un campeonato, La Vega se unifique y ganó La Vega. Por hecho, ese patrocinador también ganó. Claro, pero en cada equipo tiene todos sus patrocinadores. Y si nosotros juntamos todos esos patrocinadores, de igual manera no podría... Puede hacerse. Yo creo que el problema no sería Un económicamente. consorcio. El problema no sería económicamente, creo yo. Puede ser que sí, puede ser que no. No pero es imaginemos económico. que no sea económico. Esa es la razón de por qué no se podía tener un equipo. Mira, no es económico porque aquí cada quien compra solo lo que necesita. Claro. Eso es algo lógico. O busca un padrino para que les pueda Suplir. suplementar eso. O suplirse. hay otros que se van con mejor dos a otra ciudad. Eso es normal. ¿No? De aquí preparan mofongo y se van a Moca. Porque Mira, es Moca el mofongo bueno. buen punto, buen punto. Sí. La asociación, ¿tú crees que debería de poner o tratar y ver? Muy buena pregunta. Mira, hay un asunto con relación a la asociación. Yo pertenezco a la asociación todavía. Un repunte de mucho peso. El único entrenador del país, y creo que no me equivoco, que ha trabajado con la mayoría o con más presidentes de asociaciones, es este que está aquí. El asunto no es el presidente de la asociación. El asunto no es la asociación. Nosotros vemos la asociación como que la asociación recibe una asignación. No recibe asignación. Yo puedo decir aquí ahora mismo que yo, siendo miembro de la asociación, siendo entrenador para la Asociación de La Vega, con otros, no con el presidente actual de ella, yo he ido a Santo Domingo cubriendo yo los gastos a buscar un cheque de 200, 300, 400 mil pesos para la asociación, para ir a un evento de la Vuelta a Independencia. Y yo voy, o yo iba con mis gastos a buscar eso. Pero eso era para los corredores de patrocinio. Entonces, aquí se está creyendo que la asociación recibe una asignación. Eso es falso. Eso es falso. Y por eso no puede la asociación ejecutar un programa a seguir de desarrollo. Porque si no recibe una asignación, ¿cómo lo hace? Después de haber escuchado esta interesante trayectoria de usted, queremos saber si ha recibido algún apoyo o algún reconocimiento de la asociación de la que usted forma parte o de la Federación Nacional del Ciclismo. Mira, algunas de las placas que yo tengo como reconocimiento, Guillermo Saleta me hizo un reconocimiento en Santiago en el 2004. Posterior a eso, ya empiezo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, por lo que es la UDB, como entrenador del año y esas cosas. Pero la federación nunca me ha tenido en nómina. Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe yo fui electo como director tanto de mountain bike como de ruta, y por no poder llegar allí porque el visado lo dieron un poquito, era de antelación, y voy a decir el nombre, Juan Vila, que era el director de misiones, cuando Chiumán se pasó desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde gestionando
que esa visa llegara, ese pasaporte visado. Juan Vila, desde Santiago, cuando Chumán se comunica con él, le dice, no es necesario que venga. Y el evento era el otro día, el de mountain bike, luego de ruta. Y por eso se pidió 2 medallas a Peguero. Porque yo iba enfocado en quién, en el corredor panamericano, Wendy Cruz. Y efectivamente, por no tener ayuda de los compañeros, no ganó la medalla. Entonces, a veces el hombre tiene que saber manejarse y manejar las situaciones. Yo llegué a mi casa a las 1 de la mañana, y no me quedé en Santo Domingo. Sin embargo, eso no me detuvo para que yo continúe en lo que yo estoy ejerciendo. Porque es lo que yo digo, esta es una vocación que yo no pude ser ciclista y quiero que otros puedan ser. Todavía no hay un ciclista o un aspirante a ciclista que se me acerque y yo no le dé orientación. Todavía no hay un ciclista que yo haya manejado, se haya ido a correr por otro lado y que vuelva donde mí y yo no lo prepare como debo prepararlo. Porque es una vocación. Y el hombre debe entender cuando nace para eso y mantenerse en ello para cumplir con lo que el Señor lo trajo a la tierra. Ser un ente de bien, ser un ente de enseñanza si lo puede hacer y ser productivo en lo que es la sociedad. Amén. Excelente. Así es. Papo, para nosotros finalizar, que por cierto yo no quería que tú finalizaras. Yo tampoco. ¿Qué mensaje usted le daría a esos ciclistas veganos, principalmente esos que están iniciando este trayecto, este mundo del ciclismo? Ese mensaje que usted le daría a esos ciclistas. Fíjate, el mensaje que yo puedo darle ya por la experiencia vivida con tantos atletas a nivel nacional y específicamente de La Vega, es que se enfoquen en lo que quieran ser, que tengan dedicación, que tengan disciplina, que tengan amor por lo que están haciendo y que realmente se tracen metas. El hombre que emprende una marcha y no se trazó una meta no sabe hacia dónde va a llegar. ¿Por qué? No se trazó nada. Debe trazarse una meta para saber a qué punto va a llegar y después que llegue a ese punto, continuar el mismo espacio de trazarse metas y metas, porque el grande se hace grande cuando persevera y el pequeño se queda de ese tamaño porque no sabe perseverar. Qué gran mensaje. Señores, y así nosotros podemos decir que cerramos este episodio de Cacaritas del Ciclismo Podcast y nada más y nada menos con una leyenda viva del ciclismo vegano. Ernesto Núñez, para que lo conozcan, cariñosamente Papo Lucas. Papo, gracias por esta visita a su casa, que por cierto, está mi familia y usted lo dijo. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Como dije al principio, no son muchas las veces que ha sucedido algo como esto, porque sí he estado en diferentes ambientes, tanto aquí como en Santo Domingo y fuera del país, pero no con esa connotación como la tenemos ahora, en una familia, tomándome en cuenta antes de que perezca, porque aquí tenemos un defecto, que reconocemos los valores del ser humano cuando perece. Y le doy muchas gracias y que esto no sea el final de mi vida, ni el final de lo que hago en el ciclismo. Y esperamos que su historia siga inspirando a lo que son esas nuevas generaciones, a que sigan entrenando con respeto, disciplina y pasión por el ciclismo. Debe de ser así. Me agarraron de sorpresa, pero de sorpresa también le traje. Y muchas cosas. Bueno, señores, ya ustedes saben, esto fue un episodio más de Cacaritas del Ciclismo.